en las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 1944, y se estaban haciendo los preparativos finales para lo que resultaría ser la mayor prueba de fuerza aliada en toda la Segunda Guerra Mundial. El desembarco aliado en las playas de Normandía fue la operación más peligrosa emprendida, con Rommel esperando en Francia con un ejército alemán de 32 divisiones. Los sacrificios desinteresados de los hombres y mujeres de las fuerzas de invasión nunca podrán olvidarse. Esta es la historia de sus incansables esfuerzos, y de cómo las operaciones combinadas de la campaña de Normandía se convertirían en el punto de inflexión decisivo, en determinar el resultado del mayor conflicto del siglo XX. Como comandante del 21 Grupo de Ejército Aliado, el mariscal de campo Bernard Montgomery tuvo la enorme responsabilidad de dirigir las fuerzas sobre el terreno durante la campaña de Normandía de 1944. Bajo su liderazgo en la batalla de Normandía, los aliados lograron todos sus objetivos. Pero en los años transcurridos, se ha puesto casi de moda criticar a Montgomery y a las fuerzas británicas. En conjunto, se les ha criticado por su falta de agresividad, iniciativa y estilo estratégico. Bueno, nada en la batalla puede ser claro en cuanto a lo que va a suceder. Tiene que ser una cuestión de reaccionar a lo que hizo el enemigo. Y creo que una de las grandes habilidades de mi padre fue que, a pesar de que estableció un plan, inevitablemente, a medida que la batalla se desarrollaba, tenía que ser constantemente alterado, dependiendo de las circunstancias. La evidencia de la época deja muy claro que las fuerzas británicas bajo Montgomery estaban jugando su parte en una estrategia muy precisa para la campaña, que se esbozó en una reunión de altos mandos en la St. Paul's School de Londres el 15 de mayo de 1944. Se pretendía que los 4 cuerpos aliados que desembarcaron en las 5 playas el día D penetrarían a una profundidad de unos 10 kilómetros tierra adentro y capturar las ciudades de Bayeux y Caen. Para el día D+10, los aliados habrían asegurado la línea de terreno elevado que va desde Saint-Lô hasta Villers-Bocage. Mientras los británicos se enfrentaban a las fuerzas alemanas en la batalla que se pretendía librar al sur de Caen, se planeó que el tercer ejército de Patton se expandiera hacia el sur en un gran movimiento envolvente, diseñado para atrapar a las fuerzas alemanas. Y para el día D+90, los aliados acamparían a lo largo del río Sena, y París estaría en sus manos. Cuando le pidieron a mi padre que comandara la operación Overlord, su primer movimiento fue hablar con Eisenhower en el norte de África. Y luego ir a Churchill para explicar que el plan original, de tener un frente de 3 divisiones, no funcionaría y era necesario ampliarlo a un plan de 5 divisiones. Y de hecho, este fue el plan que puso en marcha cuando regresó a Inglaterra a principios de enero de 1944. El plan aliado para la batalla de Normandía era excepcionalmente sólido y excepcionalmente seguro, pero tenía que serlo. Esta batalla absolutamente tenía que tener éxito. Si los aliados hubieran sido derrotados el día D, si hubieran sido derrotados en la batalla de Normandía, es casi imposible decir cuáles habrían sido las consecuencias futuras para la Segunda Guerra Mundial. Presente en la reunión en la escuela de St. Paul, donde Montgomery esbozó su gran estrategia para la campaña, eran el rey Jorge VI, Winston Churchill, y el general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el oeste. Recordando la reunión algunos años después del evento, el general estadounidense Omar Bradley quedó impresionado por el papel desinteresado que asumieron las fuerzas británicas. Los ejércitos británico y canadiense debían servir de señuelo a las reservas enemigas y atraerlas hacia su frente, en el extremo oriental de las cabezas de playa aliadas. Mientras Monty se burlaba del enemigo en Caen, nosotros debíamos abrirnos paso por un largo camino de circunvalación hacia París. En términos de orgullo nacional, esta misión señuelo británica se convirtió en una misión de sacrificio.
porque mientras nosotros vagabundeábamos por el flanco exterior, los británicos iban a sentarse en su lugar e inmovilizar a los alemanes. Sin embargo, estratégicamente encajaba en una división lógica de tareas, porque era hacia Caen que las fuerzas enemigas correrían una vez que sonó la alarma. Está registrado ahora con bastante claridad que los alemanes pensaban que la invasión de Normandía bien podría haber sido una operación señuelo en sí mismo y que el empuje principal aún estaba por venir. Así que, afortunadamente, no movieron el grueso de sus fuerzas hasta que se estableció una cabeza de puente. Bueno, marchamos a través del frente alrededor de Bayeux. Estaban construyendo la carretera alrededor de Bayeux, los pioneros, y luego entramos en batalla en el pueblo de Chir, donde fuimos completamente sorprendidos por algunos tanques Panther alemanes que infligieron bastantes bajas en el batallón. Y sucedió que mi amigo, con quien me había juntado del regimiento de Warwickshire, desafortunadamente murió en la primera batalla, así que nunca tuvo oportunidad de disparar. Los británicos y canadienses, atacando persistentemente a ambos lados de Caen, plantearon la mayor amenaza de una fuga de Normandía, y los alemanes siempre percibieron esto como el mayor peligro. Ahora, como sucedió, esto produjo la situación en la que, con el blindaje alemán agrupado contra los británicos y los canadienses, la ruptura se produjo en el oeste de las Américas. Pocas campañas en la historia de la guerra se planificaron tan meticulosamente y se aseguraron tanto contra el fracaso como el desembarco del día D de 1944. Las fuerzas angloamericanas que asaltaron la costa de la Europa fortaleza de Hitler gozaban de una abrumadora superioridad en hombres, municiones, barcos, tanques, aviones y todo el resto de la panoplia de la guerra. 6 de junio de 1944, vería dos fuerzas armadas considerables enfrentadas en la zona de Normandía, algo así como 160 soldados aliados, en 3 aerotransportados y 5 y pico, divisiones anfibias de infantería desembarcadas, fueron desplegado en Normandía el 6 de junio contra defensores alemanes de calidad variable, todo hay que decirlo, pero en número bastante considerable. Durante el desembarco, y hasta 20 millas tierra adentro, las fuerzas aliadas podían confiar en los cañones masivos de los acorazados aliados, que eran capaces de disparar devastadoras andanadas de fuego de artillería pesada contra las fuerzas alemanas. Bombardeábamos Normandía. Estábamos anclados cerca de Le Havre y bombardeábamos 20 millas tierra adentro. Estábamos bombardeando Caen y estábamos siendo controlados artilleramente por un avión de observación, haciendo la observación para el oficial de artillería en el puente que obviamente podía hacer los cálculos para disparando a 20 millas de distancia. Nelson nos cubría a nosotros y a varios otros barcos. Se quedaron cortos al principio, pero nos salimos con la nuestra. Bueno, algunos de nosotros nos salimos con la nuestra, ya sabes. Incluso para los alemanes que habían luchado en Rusia, el fuego naval resultó ser una experiencia devastadora, que fue impactante en su intensidad. La potencia de los proyectiles pesados de los cañones de 16 pulgadas de los acorazados produjo una descarga tan intensa que los tanques Tigre, que pesaban 56 toneladas, fueron volteados sobre sus costados como juguetes de niños. En los primeros días de la campaña de Normandía, los aliados pudieron contar con el apoyo de 9 acorazados, 23 cruceros y 73 destructores. El papel de la Royal Navy el 6 de junio de 1944, y de hecho durante varios meses después, fue absolutamente indispensable para el éxito de la operación Overlord. Algo así como el 80% de los miles de buques que se utilizaron durante la operación Neptuno fueron tripulados por personal británico. ¿Por personal británica?
Los desembarcos anfibios del día D se organizaron desde Gran Bretaña y fueron en gran medida una operación británica. Algo menos de 4 de cada 5 de los buques que participaron en la operación eran de la Royal Navy británica o pertenecían a las armadas de las diversas flotas de los dominios e imperios. Este vasto conjunto había sido utilizado contra un enemigo que en muchos aspectos ya estaba al borde de la derrota. En el mar, la Kriegsmarine no podía hacer casi nada para impedir el avance de la flota aliada. De 45 submarinos alemanes ordenados a atacar a la flota aliada, 30 fueron hundidos, con pérdidas mínimas en la armada del día D. Ya antes del día D, los aliados se habían asegurado el control del Canal de la Mancha o la invasión no habría podido tener lugar. Y la respuesta naval alemana al propio día D fue absolutamente ineficaz. De sus 2 flotas de embarcaciones ligeras, las flotillas de Cherburgo no pudieron hacerse a la mar debido a las pésimas condiciones meteorológicas, que por supuesto también afectaron a los desembarcos aliados. En el este, un pequeño número de lo que los alemanes llamaban S-Boats o Schnellboote, que son torpederos ligeros, salieron de Le Havre, pero fueron ahuyentados por destructores británicos. Así que, efectivamente, no hubo respuesta naval alemana al día D. En tierra, la situación para los alemanes fue, en todo caso, peor. 4 años de guerra salvaje en Rusia habían agotado las fuerzas del ejército alemán. Estas fiestas, regálese el mejor regalo de la historia. Disfrute de acceso ilimitado a podcasts galardonados y miles de horas de documentales de historia originales emitidos semanalmente, en exclusiva en History Hit. Hay temas para todos los amantes de la historia, desde Pompeya hasta el día D. Inscríbete a través del enlace de la descripción para obtener un descuento exclusivo. No se pierda esta increíble oportunidad de explorar el pasado como nunca antes con History Hit. Durante la campaña de Normandía, solo el 20% de las fuerzas alemanas disponibles podían comprometerse a la guerra en el oeste. El 80% restante debía dividirse entre el 5% necesario para defender el territorio alemán en Italia, y el 75% que siempre fue necesario para impedir que los rusos lograran una victoria estratégica en el este. Entre 1941 y 1945, algo así como el 80% de las pérdidas de la Wehrmacht se produjeron en el frente oriental. Y por supuesto, un gran número de fuerzas alemanas estaban atadas en ese frente. Sin embargo, para los soldados aliados en Normandía, negar la realidad de su experiencia no tendría sentido. Para ellos también fue una guerra muy real. Además, el ataque a Normandía realmente creó un gran problema con el que los alemanes eran incapaces de lidiar, es decir, una guerra de múltiples frentes. Los rusos, no se olvide, había sido tratando de insistir en que los británicos montaran un segundo frente durante algunos años, ya en 1942. No había manera de que los aliados pudieran montar una invasión a través del canal, hasta que estuvieran absolutamente preparados. Y creo que es casi muy importante entender que la invasión del noroeste de Europa, en junio de 1944, fue la mayor operación individual en toda la historia de la guerra. Uno de los grandes éxitos de la campaña de Normandía fue el secreto con el que toda la operación fue envuelta. Los alemanes fueron completamente engañados en cuanto al lugar y la fecha del desembarco hasta el momento en que las primeras tropas llegaron a tierra. Ni siquiera sabías a dónde ibas. Sabías que ibas a algún lugar de Francia porque nos pagaban en francos franceses en estos campos en los que nos metieron a todos antes del día D. Nos encerraron a todos antes del día D, a lo largo de la costa sur, y no nos permitieron salir para decirle a nadie, ya sabes, a dónde íbamos. Nos pagaron con estos pequeños papel moneda, dinero especial de invasión,
Y la mayoría de los muchachos del campamento no tenían otra cosa que hacer, así que jugábamos a las cartas y la mayoría perdimos nuestro dinero. Era dinero especial para la invasión. Los aliados disfrutaron de los beneficios de un flujo constante de información precisa sobre las disposiciones enemigas, que provenía de la altamente eficiente red de espionaje aliada y de los ansiosos esfuerzos de la resistencia francesa, que constantemente monitoreaba los movimientos de las tropas alemanas y pasaba información detallada a Londres. En el aire, los aliados tenían una ventaja aún mayor. El mismo día D, 5.000 cazas aliados llenaron el cielo y barrieron los 119 cazas alemanes que se les opusieron. Con una superioridad aérea de 50-1, los tifones lanzacohetes de la Fuerza Aérea Aliada tuvieron un día de campo, peinando el terreno detrás de las playas de Normandía en busca de cualquier señal de movimiento en tierra. Al mediodía del 6 de junio de 1944, los cazas aliados no tenían ninguna oposición, y en muchos casos los pilotos ya no podían encontrar un objetivo. En algunos casos, había competencia entre los cazas aliados para atacar a los vehículos alemanes, que eran lo suficientemente temerarios como para aventurarse en las carreteras. Los aliados tuvieron el control absoluto del aire durante la batalla de Normandía. Desde abril de 1944 habían estado bombardeando objetivos en Francia como estaciones ferroviarias y puentes, obligando a los alemanes a utilizar sus cazas para defender estos objetivos y, a continuación, enfrentándose de casa a casa para destruir las fuerzas alemanas. De este modo, cuando tiene lugar la batalla de Normandía, los aliados tienen prácticamente el control total del aire. Esta supremacía aérea completa prácticamente se aprovechó al máximo durante la batalla de Normandía. Los bombarderos aliados podían reducir las defensas de las playas alemanas. Los bombarderos aliados podían cortar las líneas de comunicación alemanas, paralizando así la acumulación de fuerzas alemanas frente a las fuerzas británicas y estadounidenses que desembarcaban anfibias y aerotransportadas. Y, por supuesto, el apoyo aéreo táctico podía causar estragos absolutos a cualquier unidad alemana en Normandía, lo bastante insensata como para intentar desplazar sus fuerzas durante el día. Los noticiarios de la época muestran vehículos alemanes cubiertos de ramas en un intento de disimular cualquier movimiento de vehículos desde el aire. La tripulación oteaba constantemente el horizonte en busca de las primeras señales de los cazabombarderos británicos, lo que convertía cualquier movimiento sobre el terreno en una empresa extremadamente peligrosa. Después de la guerra, Fritz Bayerlein y el comandante de la Panzer Lehr Division registraron los efectos de los ataques aéreos aliados. General Bayerlein, como todos los demás comandantes de división en tierra, sabía que frente a la superioridad aérea aliada, era casi suicida moverse durante el día. Sin embargo, en su deseo de apresurar la mayor cantidad de tropas a la batalla lo más rápido posible, el alto mando alemán demostró ser obstinadamente inflexible, como recordaba amargamente Bayerlein. A las 2 de la mañana del 6 de junio me avisaron de que la flota de invasión estaba cruzando el canal. Me dijeron que empezara a moverme hacia el norte esa misma tarde a las 5. Esto era demasiado pronto. Y los ataques aéreos habían sido severos a la luz del día y todos sabían que todo lo que pudiera volar apoyaría la invasión. Mi petición de un retraso hasta el crepúsculo fue rechazada, así que nos movimos como se ordenó, e inmediatamente fuimos atacados por la aviación aliada. Perdí 20 o 30 vehículos al anochecer. Al amanecer de la mañana siguiente, el comandante del 7º Ejército me dio una orden directa para proceder, y no había nada más que pudiera hacer, así que los vehículos se movieron, como se les ordenó. Al final del día había perdido 40 camiones y otros 90. 5 de mis tanques fueron derribados y 84 semiorugas, vehículos de transporte y cañones autopropulsados.
Estas fueron graves pérdidas para una división que aún no había entrado en acción. En el lado alemán, la superioridad aérea aliada era solo una de una serie de graves desventajas que debían superar si querían llevar a cabo una campaña exitosa en Normandía. La principal era la confusión y la desorganización que reinaban en la cadena de mando. Como comandante supremo, Adolf Hitler se metía constantemente en todos los aspectos de las fuerzas bajo su mando y tenía la costumbre de reservar formaciones particularmente poderosas para su control personal. La situación en Francia era particularmente complicada. El comandante en jefe nominal era von Rundstedt, que controlaba el grupo de ejército B, responsable del norte de Francia y Bélgica, y el grupo de ejército G, que era responsable del sur de Francia. Pero Rommel, que estaba al mando del grupo de ejército B, gozaba del favor de Hitler, y en la práctica no podía ser desautorizado por su superior. Para complicar aún más las cosas, 3 de las divisiones Panzer que operaban dentro del área de influencia de Rommel fueron asignadas a una formación separada, conocida como Grupo Panzer Oeste. Esta poderosa agrupación fue designada como reserva del ejército, y solo podía ser desplegada con la autorización expresa del propio Hitler. Esta política complicada y divisiva fue el resultado de la desconfianza de Hitler hacia los generales, y hay una gran cantidad de pruebas que sugieren que la política de divide y vencerás fue una estratagema deliberada por parte de Hitler. Adolf Hitler creía en la lucha, en que el hombre más fuerte, la bestia más fuerte, surgiría de un proceso natural de lucha, y así organizó el Estado nazi. De modo que la estructura de mando alemana no está configurada para cooperar entre sí, sino como una serie de estructuras en competencia destinadas a luchar entre sí. Y lo hicieron también que se derrotaron a sí mismos, así como los aliados los derrotaron en Normandía. Ciertamente, las unidades del ejército, las Waffen-SS, la Marina y la Luftwaffe operaban dentro de estructuras de mando diferentes y a menudo contradictorias o rivales. Y esto ciertamente hizo que la persecución de los alemanes contraataque o contraofensiva una vez que los aliados desembarcaron en Normandía. En 1944, los defectos que afectaban al alto mando también se reflejaban en la calidad decreciente de los hombres en las filas. La constante guerra de desgaste en Rusia significó que la Wehrmacht tuvo que aceptar niveles cada vez más bajos de aptitud física para los nuevos reclutas. Hombres que antes habían sido rechazados para los servicios armados tuvieron que ser llamados a filas. Un ejemplo famoso es el batallón Estómago, formado por hombres de mediana edad con problemas estomacales que necesitaban una dieta especial. En el otro extremo del espectro de los envejecidos guerreros de los batallones Estómago, el ejército alemán también tuvo que permitir el despliegue de la 12ª División Panzer SS, más conocida como la División de las Juventudes Hitlerianas. Esta división estaba dirigida por oficiales experimentados procedentes de la famosa División SS Leibstandarte. Las filas estaban ocupadas casi en su totalidad por adolescentes. La edad media de la división era de solo 18 años. Aunque la división de las Juventudes Hitlerianas luchó con enorme valor y ferocidad en la batalla que se avecinaba, el mero hecho de que ahora era necesario desplegar una división compuesta por colegiales significaba que el fin estaba claramente a la vista para el ejército alemán. Fui enviado a Normandía unas 3 semanas después del día D, y fue realmente bastante horrible. Me pusieron en un pabellón quirúrgico de hombres en la marquesina y condiciones eran terribles. Poco a poco estábamos recibiendo un gran número de prisioneros de guerra alemanes al hospital. Muy triste ver a estos jóvenes prisioneros de guerra alemanes, chicos de unos 16 años, llegando con los pies gangrenados, sí, necesitando ser amputados. Parecía muy malvado. Y estaban tan mal heridos.
A finales de 1943, principios de 1944, los altos mandos alemanes sabían perfectamente que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida. Para tomar estos 18 años de edad, llenos de espíritu ideológico, y comprometerlos a morir en Normandía contra los aliados, fue un acto de barbarie casi grotesco. Las abrumadoras exigencias de una guerra en 3 frentes plantearon una serie de problemas adicionales al sistema logístico y de suministros alemán. Los cazas y cazabombarderos aliados no habían limitado sus ataques únicamente a las tropas sobre el terreno. También llevaron a cabo una masiva campaña aérea y de interdicción contra las líneas de suministro alemanas. Las carreteras y las líneas de ferrocarril fueron atacadas sin piedad, lo que significaba que los suministros esenciales de combustible y municiones no podían llegar a la línea del frente. A estas alturas de la guerra, Alemania estaba bajo el ataque constante de las formaciones de bombarderos aliados y el combustible era ya muy escaso. En Normandía, la escasez de combustible se hizo casi endémica. Sí, en muchos casos. Los tanques alemanes que se necesitaban urgentemente para resistir la invasión no podían moverse por falta de combustible. Los incesantes ataques aliados a las largas columnas de camiones de combustible no hicieron sino agravar estos problemas. Para compensar muchas desventajas que enfrentaron las tropas alemanas luchando en el terreno en Normandía, disfrutaron de algunas ventajas reales sobre los aliados. Muchas de las divisiones Panzer que se utilizarían para enfrentarse a los aliados tenían un fuerte núcleo de tropas experimentadas y curtidas en batalla, que ya habían visto 4 años de guerra brutal. Esta experiencia les dio la fortaleza mental que les serviría de gran ayuda durante la batalla que se avecinaba. La experiencia de batalla de las fuerzas alemanas en Normandía variaba drásticamente entre formaciones. Algunas unidades, por ejemplo la primera división Panzer de las SS, la Leibstandarte, eran extremadamente experimentadas y curtidas en batalla y de hecho estaban bien equipadas. Otras, por ejemplo la 12ª división Panzer SS, la división de las juventudes hitlerianas, estaban muy bien equipadas pero carecían por completo de experiencia. Muchas de las divisiones alemanas, por supuesto, se encontraban en algún punto intermedio entre estas dos. Las fuerzas alemanas habían tenido una gran experiencia de batalla, es decir, habían luchado muy profesionalmente en ambos frentes durante mucho tiempo, al igual que los británicos. El interesante, creo, aspecto de esto es que las fuerzas, que jugaron un papel tan vital, por supuesto, tenían mucha menos experiencia de batalla. Lo que siempre he sentido es probablemente una de las razones por las que mi padre les asignó el papel de ruptura, en lugar de la papel de contención en las etapas iniciales de la operación. Las fuerzas alemanas también disfrutaron de una superioridad muy real en la calidad de sus fuerzas de tanques. Las tripulaciones no solo tenían una enorme experiencia y estaban curtidas en 1000 batallas tras años en el frente ruso. Los propios tanques eran mucho mejores que los utilizados por los aliados, en particular el Tiger, Panther y los nuevos tanques King Tiger. Podían enfrentarse a los tanques aliados a distancias mucho mayores que aquellas a las que los aliados podían contraatacar. El blindaje superior de los tanques también dio a los alemanes una marcada ventaja en la batalla. Una y otra vez, los soldados de tanques aliados describieron la descorazonadora experiencia de ver cómo sus propios proyectiles rebotaban en el blindaje de los tanques alemanes. Esta disparidad en la calidad iba a tener un impacto muy real en las batallas venideras. Un oficial vino y dijo que hay una alarma de tanques. Dijo que hay 3 tanques avanzando hacia nosotros y dijo que queremos Piats. Así que dijo que tienes uno para... Puedes tener el que viene por el centro, así que me busque una posición y me posicione y espere a que este tanque viniera hasta el centro. Bueno, un tanque vino arriba, era un tanque Tigre, una cosa enorme, así que le dije al cargador, vamos, este es nuestro objetivo, vamos a atrapar a este tipo. Y así el cargador subió y cargó el Piat. Me disparé
unos 4 disparos sobre él. No parecía hacer mucha impresión, pero en el 5.º disparo las manos del cargador temblaban y no lo cargó bien. Así que tuve que levantarme de mi posición. Cargarla. Antes de que pudiera volver a dispararla, el tanque me vio. Me apuntó con su arma, un arma de 88 milímetros. Disparó al mismo tiempo que yo le disparaba a él. Y hubo un enorme fogonazo. Y luego me hirieron cuando el proyectil aterrizó en mi lado izquierdo. Creo que durante toda la guerra, que por lo general siempre estábamos luchando con un equipo inferior. Y creo que esta es una de las demostraciones de la habilidad tanto del mando aliado como de las cualidades del soldado británico. A pesar del hecho de que teníamos un equipo inferior, en muchos casos, fuimos capaces de tener éxito. Los acontecimientos reales del desembarco del día D en sí tienen poco impacto en nuestra historia, excepto para decir que la mayoría de los objetivos aliados se lograron en ese primer día crucial, con una excepción importante: la captura de Caen. La ciudad, que debería haber estado en manos aliadas al final del día D+1, permaneció en manos alemanas hasta el 18 de julio, 6 semanas después del comienzo de la batalla. Las razones del éxito de la defensa de Caen fue la naturaleza extremadamente difícil del campo de Bocage en el que se libró la campaña. El Bocage era una zona estrechamente poblada de estrechas callejuelas y altos setos, que rodeaban pequeños campos y callejones hundidos. Resultó ser un terreno defensivo ideal, donde los cañones antitanque y los nidos de ametralladoras podían ocultarse hasta el último momento. Los aliados tenían la ventaja en número de tanques, pero en el claustrofóbico mundo del Bocage, los equipos antitanque podían acercarse lo suficiente a los tanques para atacarlos a corta distancia. Este noticiario alemán, filmado por un reportero de guerra en el frente, muestra a los granaderos alemanes acechando a los tanques aliados. En primer lugar, permitieron que los primeros tanques Sherman de la columna aliada pasaran por su posición, antes de pasar a destruir un cuarto vehículo. Es muy raro ver a ambos bandos en la misma imagen de la Segunda Guerra Mundial, y la secuencia da una idea real de lo cerca que estaban realmente los dos bandos en el combate cuerpo a cuerpo en el Bocage. En este difícil entorno, la ventaja estaba con el defensor, y el Bocage pronto fue conocido por los aliados como el Infierno Verde. Fue absolutamente horrible. Absolutamente horrible. Ya sabes, cuando eres joven y estás entrenando para ello, lo esperas hasta cierto punto, ya sabes, y tienes tu deber que hacer de todos modos. Así que, ya sabes, solo tienes que seguir adelante con ella. La mayor parte del campo de Normandía era un hermoso tablero de ajedrez natural, de campos marcados con altos bancos de tierra rematados con setos, y esto formaba un sistema natural de trincheras, con zanjas de comunicación a lo largo de la longitud principal de los campos. El país de los setos, o en francés el Bocage, fue una ayuda formidable para los alemanes en su defensa. Los británicos perdían infantería en Normandía al mismo ritmo que en el Somme o en Passchendaele durante la Primera Guerra Mundial. Ante su incapacidad para tomar el objetivo restante del día D, el alto mando británico no tenía otra alternativa que luchar en el Bocage. A medida que las bajas aumentaban constantemente, el aeródromo de Carpiquet en las afueras de Caen se convirtió en un objetivo vital. Fue tenazmente defendido por los jóvenes de la División de las Juventudes Hitlerianas contra una serie de asaltos de fuerzas británicas superiores. Estos jóvenes desdeñaban las tradiciones de las divisiones SS establecidas del ejército alemán, y por su símbolo divisional,
adoptaron la rúnica alemana, pero arrogantemente lo colocaron sobre el símbolo clave de la veterana división SS Leibstandarte, en un desafío a los experimentados miembros de la división SS más veterana, que ahora sabían que tenían un rival más joven por el manto de la principal formación de combate del Tercer Reich. La división de las juventudes hitlerianas se desempeñó muy bien en la batalla, pero el alto mando debió de ver con malos ojos su costumbre de pintar los nombres de sus novias en sus tanques, en lugar de la numeración divisional aprobada. En circunstancias increíblemente difíciles, la división de las juventudes hitlerianas luchó tan bien que sus comandantes no tuvieron más remedio que hacer la vista gorda ante esta violación del reglamento. En un intento de flanquear a estos obstinados defensores en Carpiquet, Montgomery envió a su altamente experimentada séptima división blindada, las Ratas del Desierto, para hacer un amplio barrido al sur de Caen, que debía comenzar el 12 de junio. El ataque estaba dirigido a la pequeña ciudad de Villers-Bocage, y fue aquí donde se libraría una de las acciones de tanques más famosas de la guerra. La punta de lanza aliada fue detenida y destruida casi en solitario, en una feroz batalla por las calles y campos que rodean Villers-Bocage, por tanques alemanes Tiger del 101 Batallón Pesado, dirigido por el famoso comandante de tanques, Michael Wittmann. En Villers-Bocage, los británicos buscaban una salida rápida y relativamente barata hacia el sur para liberar Carr. Estaban corriendo un riesgo. Las guerras se ganan y las batallas se ganan asumiendo riesgos. En esta ocasión, el riesgo no funcionó. Un solo día, las fuerzas británicas perdieron más de 60 tanques y un gran número de vehículos de acompañamiento. Al anochecer del 13 de julio, Villers-Bocage estaba de nuevo en manos alemanas. La derrota de la séptima división blindada en Villers-Bocage representó realmente la pérdida de la última oportunidad real de hacer de la batalla de Normandía la batalla móvil que los planificadores aliados esperaban y de hecho esperaban que fuera. Durante las últimas 3 semanas de junio, a medida que las bajas británicas aumentaban, Montgomery sabía que había que hacer algo para romper el estancamiento en torno a Caen. Su respuesta fue la Operación Epsom, que fue votado el 26 de junio de 1944. Comenzó con un bombardeo masivo de la artillería aliada que golpeó las defensas enemigas alrededor del aeródromo. En el extremo receptor se encontraban unidades de 3 divisiones Panzer y la división de las juventudes hitlerianas que aún resistía en los alrededores del aeródromo de Carpiquet, la 21ª división, que había sido reformada a partir de los supervivientes del norte de África, y la división de élite Panzer Lehr. A pesar de los increíbles bombardeos, estas 3 divisiones se mantuvieron firmes y la 15ª División de Infantería Escocesa sufrió graves daños en los combates. La ofensiva de Epsom se detuvo a menos de 4 millas de la línea de salida británica. Pero lo peor estaba por llegar. Anticipándose a los refuerzos alemanes, el teniente general Sir Miles Dempsey, comandante del segundo ejército británico, se retiró incluso de las pequeñas ganancias que se habían logrado. Entramos en la colina Churchill. Alrededor de 600 hombres, los alemanes, se retiraron de la colina. Yo y otros 20 nos las arreglamos para llegar a la cima de la colina para que pudiéramos ver las líneas alemanas, y permanecimos allí durante 3 días. Y nos preguntábamos por qué no nos llegaba agua, comida o municiones. Y entonces pensamos que estábamos hartos del terreno pedregoso y que no podíamos cubrirnos bien porque habíamos sido bombardeados por los tanques Tigre, así que pensamos en buscar un terreno más blando para conseguir trincheras más profundas. Habíamos estado tumbados en una zanja junto al seto y rodeamos el seto. Y dije, hey, miren amigos, hay una trinchera aquí ya cavada para nosotros. Así que dije, pero antes de bajar, vamos a disparar algunos tiros en eso y asegurarse de que está limpio que ves. Así que disparé 3 tiros de la pistola Bren que llevaba conmigo y salieron 6 alemanes con las manos en alto. Así que enviamos a los prisioneros de vuelta y entonces detrás de nosotros se dieron cuenta de que si habíamos enviado prisioneros de vuelta debe haber alguien allí. Así que enviaron a un corredor y dijo, ¿qué estaban haciendo ustedes aquí?
La orden de retirada se dio hace 2 días. La operación Epsom fue abandonada con Caen aún en manos alemanas. Con el fracaso de la operación Epsom, Montgomery decidió que ahora era el momento de tomar un mazo a Caen, que iba a ser atacada y capturada en un asalto frontal con el nombre en clave de Operación Charnwood, programada para el 8 de julio, hasta que los aliados pudieran pasar Caen. La cabeza de playa seguiría atascada con hombres y suministros que no podían moverse tierra adentro y altamente vulnerables al contraataque. Y lo que es más importante, los británicos aún no habían capturado un aeródromo. La de Carpiquet seguía en manos alemanas. Charnwood estaba destinado a proporcionar una solución rápida y brutal a los problemas. Pero la magnitud de la operación y el abrumador nivel de apoyo disponible para Montgomery en realidad trabajó en contra de las fuerzas británicas. Para ablandar a los defensores alemanes, no menos de 467 bombarderos británicos y canadienses fueron asignados para atacar la ciudad antes de la ofensiva. Este total desprecio por la vida de sus aliados civiles causó 10.000 bajas entre la inocente población civil de Caen. Y lo que es más importante, creó un desierto de escombros, similar a la que había aparecido tras el bombardeo aliado de Montecassino en 1943. Los enormes cráteres de las bombas y las hectáreas de escombros crearon una serie de defensas impenetrables. Para los hombres que habían visto acción en Stalingrado y Cassino, las ruinas de Caen proporcionaron una oportunidad celestial para los hombres que sabían por amarga experiencia exactamente cómo defender ciudades en ruinas. Una vez más, el ataque tuvo que ser cancelado ante las enormes bajas británicas. Pero esta vez, hubo al menos un rayo de consuelo. Los Royal Winnipeg Rifles habían logrado finalmente capturar la pista de aterrizaje de Carpiquet y eliminar la guarnición de la División de Juventudes Hitlerianas. La operación Charnwood tuvo éxito en el sentido de que la parte norte de Caen fue capturada y describirla como un fracaso es por tanto de nuevo injusto. Dicho esto, la operación Charnwood fue de nuevo una batalla mal gestionada desde el punto de vista británico. Las defensas alemanas no fueron realmente alcanzadas por los bombardeos británicos y estadounidenses por la sencilla razón de que el miedo a lanzar bombas sobre las fuerzas británicas y canadienses hizo que la línea de bombas se desplazara mucho más al sur de las posiciones alemanas. A pesar de este éxito moderado, Montgomery recibió noticias preocupantes de Londres. La enorme tasa de bajas alrededor de Caen estaba agotando los reemplazos británicos, y si la tasa de pérdidas continuaba en su nivel actual, los reemplazos se acabarían a finales de julio. En este contexto, Montgomery decidió intentar una última ofensiva, diseñado para capturar el territorio al sur de Caen. Su nombre en clave era Operación Goodwood, y programada para el 17 de julio. La Operación Goodwood fue un ataque masivo que involucró a los 4 cuerpos británicos y canadienses en Normandía. Había tantas tropas involucradas que hubo un día de retraso, mientras que todos los hombres y vehículos necesarios fueron llevados a su posición. Pero había grandes esperanzas de que la guerra de desgaste se hubiera decantado finalmente a favor de los británicos. Goodwood comenzó con un abrumador bombardeo aéreo, naval y de artillería, diseñado para abrir camino a 750 tanques, para avanzar hacia el terreno elevado al sur de Caen. Una vez más, sus oponentes iban a ser hombres del primer cuerpo Panzer de las SS, muchos de los cuales habían estado en acción desde el 8 de junio. En la constante guerra de desgaste, el cuerpo SS se había reducido a una fuerza de solo 100 tanques, pero aún podían comandar posiciones defensivas profundas del Bocage, y estaban respaldados por los mortíferos cañones antitanque de 88 milímetros. El
El bombardeo aliado inicial fue tan intenso que fue descrito por algunos veteranos alemanes como el mayor y más intenso bombardeo de artillería que habían presenciado incluso en Rusia. Hay relatos de tanques Tigre lanzados por los aires. Bajo esta intensa tormenta de acero, los hombres enloquecían y tenían que ser internados en hospitales psiquiátricos. Y hay al menos 2 casos documentados de soldados alemanes que se suicidaron en lugar de soportar el bombardeo por más tiempo. A pesar de los enormes preparativos que se hicieron, Goodwood fue un fracaso aún mayor que las ofensivas anteriores. Aunque el sector sur de Caen fue despejado del enemigo, los aliados perdieron 200 tanques en un solo día, mientras intentaban cruzar el Orne. Los combates por Caen continuaron hasta el 20 de julio. Pero una vez más, la operación tuvo que ser aplazada, con partes de la ciudad aún en manos alemanas. La operación Goodwood es quizás la más controvertida de todas las batallas de Montgomery durante la campaña de Normandía. Medir su éxito o fracaso depende realmente de lo que se crea que la operación Goodwood pretendía conseguir. Si, por ejemplo, se cree lo que algunos creen, que el atentado debía ser un ataque de ruptura, está claro que no lo fue. Montgomery, en retrospectiva, uno afirmaría que la intención deliberada de este ataque era inmovilizar las últimas reservas blindadas alemanas, o contra el segundo ejército británico, permitiendo así que el primer ejército de los EUU irrumpiera el día 25 en la Operación Cobra. A pesar de todo lo que los británicos habían hecho, la Operación Cobra aún tuvo que enfrentarse a duros combates antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran finalmente salir del bocage y avanzar hacia el sur en campo abierto. A medida que la ofensiva estadounidense comenzó a cobrar impulso, las fuerzas británicas aprovecharon la confusión en las filas alemanas para formar la pinza norte en este enorme movimiento envolvente, y que fue diseñado para atrapar a las fuerzas alemanas en Normandía, en una enorme bolsa centrada en la ciudad de Falaise. Como siempre, el primer cuerpo Panzer SS continuó resistiendo a cada paso del camino, e infligieron un duro revés a la primera división blindada polaca el 9 de agosto, cuando los polacos perdieron 150 tanques. Ante la continua resistencia, las fuerzas británicas siguieron avanzando hacia el sur, y para el 20 de agosto, se habían unido a las fuerzas americanas para cerrar un anillo alrededor de Falaise. Aunque 40.000 soldados alemanes habían logrado escapar antes de que se cerrara la bolsa, 60.000 quedaron atrapados dentro, junto con el grueso del blindaje alemán. Fue entonces cuando las fuerzas aéreas aliadas entraron en acción. Dirigidos por una escuadrilla tras otra de tifones lanzacohetes, bombardearon las columnas densamente apiñadas de tropas alemanas que luchaban por liberarse de la trampa aliada. La escena de la carnicería en las columnas en retirada es casi imposible de describir. 10.000 alemanes murieron en los incesantes ataques aéreos. 50.000 más fueron hechos prisioneros. Estábamos en Caen. Vimos uno de los mayores ataques aéreos que se hizo en el bosque de Falaise. Por la noche era un bombardeo continuo de artillería bombardeando este bosque. Y durante el día miré hacia afuera alrededor de las 6 de la mañana y en la distancia se veía como un montón de cuervos que venían hacia nosotros. Venían cientos y cientos de bombarderos de 4 y 2 pulgadas y escoltas de cazas. Y nos quedamos mirando cómo caían las bombas. Y esto continuó durante 12 horas seguidas. Subimos con los canadienses para ir a apoyar a los... La gente salió con vida. No sabemos cómo salieron vivos. Estos hombres representaban los restos de 40 divisiones alemanas que habían sido destruidas en la batalla de Normandía. 4/5 partes del ejército alemán que se había comprometido a la campaña de Normandía había sido destruido. Montgomery había ganado su batalla y, exactamente como estaba previsto,
Los aliados estaban en el río Sena. Para el día D+90,